Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión te voy a hablar acerca del Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural del Estado de Colima, que se aprobó el 5 de diciembre del año 2000 y se publicó en el periódico oficial el 3 de marzo del 2001. De cómo se hace la expedición de constancia de alineamiento y número oficial y los pormenores que se deben tomar en cuenta. Capítulo 1. Objetivos. En el artículo 1 nos habla: el presente ordenamiento municipal tiene como objetivo principal el logro de las condiciones de salvaguarda y bienestar de la población y sus bienes mediante la reglamentación de la actividad inherente al proceso constructivo de las edificaciones, así como garantizar que la ubicación de los centros de población, fraccionamientos y edificaciones en general se efectúen en zonas y sitios que presenten condiciones óptimas de desarrollo y seguridad respecto a la incidencia y frecuencia de elementos y fenómenos destructivos de carácter natural o artificial. Lograr la congruencia de la ubicación, función, frecuencia de uso y concurrencia de las construcciones en relación con lo establecido en los instrumentos de planeación. Artículo 5. Corresponde a la dirección de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este reglamento para este fin, y la dirección tiene las siguientes facultades: acordar disposiciones administrativas para que las construcciones, instalaciones y vías públicas reúnan las condiciones necesarias de seguridad, higiene, comodidad y estética; controlar el crecimiento urbano y las densidades de construcción y población de acuerdo con el interés público y con sujeción a las leyes sobre la materia; conceder o negar, de acuerdo con este reglamento, permisos de construcción, así como las obras relacionadas con la misma y todo lo indicado en el artículo 3 de este reglamento; inspeccionar todas las obras e instalaciones que se ejecuten o estén terminadas; practicar inspecciones para conocer el uso que se hace de un predio, estructura, instalación, edificio o construcción; ordenar la suspensión o clausura de obras. En los casos previstos por este reglamento, dictar disposiciones en relación a los edificios peligrosos y establecimientos malsanos o que causen molestias para que cese tal peligro y perturbación, y sugerir, si es el caso, a la presidencia municipal el cierre de los establecimientos y desocupación de los edificios para la resolución del caso por dicha autoridad. Ordenar y ejecutar demoliciones de edificios en los casos previstos por este reglamento; ejecutar con cargo a los propietarios las obras ordenadas en cumplimiento a este reglamento y que no se hagan en el plazo que se les fije; autorizar o negar, de acuerdo con este reglamento, la ocupación y el uso de una construcción, estructura o instalación; imponer las sanciones correspondientes por violaciones a este reglamento; llevar un registro clasificado de director responsable de obra, corresponsables, peritos especializados y compañías constructoras; aprobar o negar cualquier proyecto de construcción tomando en cuenta las normas del presente reglamento, la ley de fraccionamientos y de otros ordenamientos sobre la materia; y dictaminar sobre la procedencia de ubicación y fijar restricciones en los lugares en que no existan instrumentos de planeación. En esos casos especiales se solicitará la intervención del comité. Es decir, todo lo que tiene que ver en cómo se están ejecutando las obras. Capítulo 3 nos habla de la tipología de las construcciones. El artículo 9, 10 y 11. Artículo 9 nos dice que dependiendo del género, magnitud, frecuencia de uso y concurrencia de las edificaciones, será indispensable que se realicen los estudios técnicos necesarios para diagnosticar el grado de riesgo de la zona, así como precisar la capacidad de carga del terreno. Será facultad de la dirección aprobar el uso del suelo y el otorgamiento del permiso para la construcción de los edificios en zonas de riesgo en relación a la ubicación de los mismos y en congruencia con los instrumentos de planeación que hagan o no permisible dicha autorización. Los sistemas tradicionales de construcción, que en el artículo 10 nos dice que se entienden como sistemas tradicionales de construcción edificaciones construidas con materiales no industrializados de vivienda vernácula, de la que se ejemplifica la siguiente tipología: construcciones de piedra, adobe, ladrillo y teja; construcciones de pajarete,
Bajareque y Palapa. Artículo 11. Los particulares o autoconstructores que aplicando sistemas tradicionales de construcción satisfagan sus necesidades de habitación tendrán el amparo de la ley siempre y cuando se atengan a la supervisión y asesoría de la dirección para dar cumplimiento a este reglamento. Artículo 14 y 15. Para que puedan otorgarse licencias de construcción, ampliación, adaptación o modificación en edificios de habitación, uso mixto, educación, centros de reunión, centros deportivos, salas de espectáculos, templos y sobre todo industrias e instalaciones especiales, será requisito indispensable que previamente se apruebe su congruencia con los instrumentos de planeación vigentes por medio de un dictamen de vocacionamiento de uso y carta promesa por parte de las autoridades municipales referente a la factibilidad de integración y dotación de servicios. Asimismo, será requisito la compatibilidad del emplazamiento de acuerdo al resultado de los estudios técnicos indispensables, sobre todo aquellos localizados en zonas de riesgo identificadas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un terreno, y si yo quiero que ese terreno cumpla la función de un local de fiestas, pero estoy en una zona habitacional, tendré que pedir un dictamen de vocación de uso de suelo y me van a cobrar dependiendo la zona. Se va actualizando de acuerdo a los salarios mínimos, a las sumas que estén vigentes, pero hay una tarifa por cada zona, entonces tendré que ver si puedo realizar eso y qué cambios tendré que hacer para que me den o me cambien el uso de suelo. Artículo 15. Por usos peligrosos, insalubres o molestos se consideran entre otros los siguientes: producción, almacenamiento, depósito, venta o manejo de sustancias y objetos tóxicos, explosivos, inflamables o de fácil combustión. La excavación de terrenos, depósitos de basura y escombros. Los que produzcan humedad, salinidad, corrosión, emanaciones de gases, humos, polvos, ruidos, trepidaciones, cambios sensibles de temperatura, malos olores y otros efectos perjudiciales para las personas o edificaciones, y los demás que establecen los códigos civil, sanitario y sus reglamentos respectivos. Sección segunda, imagen urbana. Artículo 22. Para la volumetría se expresan las siguientes disposiciones. Nos marca la altura máxima permitida de fachada para la edificación. Esto es muy importante porque debe ser equivalente a 1.5 el ancho que se obtenga entre los alineamientos oficiales de la calle donde se ubique. En caso de requerir una mayor altura, se autorizará siempre y cuando la volumetría remitida del edificio respete la línea rasante entre la altura máxima permitida de fachada y el extremo contrario del alineamiento. Para casos de terrenos en esquinas, se referirá esta norma a la calle de mayor amplitud, tratándose de edificios de 20 o más metros de altura con criterios de urbanización diferentes al trazo ortogonal de la vialidad. Será requisito presentar el estudio técnico básico que incluya los criterios sobre la red de agua potable pública que abastecerá el edificio, que sí es suficiente en capacidad y funcionamiento, las redes de drenaje sanitario y pluvial públicas y las de proyecto propuesto sean suficientes para el desalojo de aguas residuales. Las características del proyecto deben proveer estacionamiento suficiente para no provocar congestionamientos vehiculares en la zona de emplazamiento, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 103 de este reglamento. Las fachadas de colindancias de las edificaciones de 3 niveles o más que formen parte de los parámetros de patios de iluminación y ventilación de edificaciones vecinas ubicadas en las zonas habitacionales deberán tener acabados de colores claros. Todo esto que nos indica de la imagen urbana es que no debemos sobrepasar entre una cierta distancia entre el ancho que obtengamos entre los alineamientos oficiales de la calle donde se ubique. Es decir, si mi alineamiento es de 1 metro, yo no podré sobrepasar eso 1.5 veces el ancho. Entonces, tengo que ver mi alineamiento 1 metro, pero la calle tiene 4. Mitad de la calle, que es lo que me corresponde,
2 metros y 3 metros. Entonces, no podré sobrepasar ¿de cuánto? De 4 metros y medio. Y así voy haciéndolo con cada uno de lo que tenga como alineamiento. Es muy importante las cosas y seguir los reglamentos y saber interpretarlos para no hacer cosas erróneas. Sigamos. Artículo 23. El carácter de la imagen urbana se preserva mediante la adecuación que considere lo siguiente. Cuando a juicio de la dirección el proyecto de una fachada signifique un contraste notorio desfavorable en el conjunto urbano predominante de los parámetros más próximos, se deberá someter a la consideración del comité, quien dictaminará lo correspondiente y en caso de que no sea aprobatorio, se deberá modificar el proyecto propuesto. Las dimensiones de los basamentos, pilastras, cornisas, fajas y demás molduras y detalles de la fachada deberán estar en relación con el proyecto arquitectónico, pero su saliente en planta baja no será mayor de 10 centímetros y el de las cornisas de los pisos superiores no podrá exceder de 20 centímetros. Esto es muy importante porque luego encontramos voladizos que exceden. Se entiende por voladizos la parte accesoria de una construcción que sobresalga del paño del alineamiento con el fin de aumentar la superficie habitable. Para que proceda a permitir licencia para la construcción de voladizos, será necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: que se observen los lineamientos específicos que determine la reglamentación en zonas de protección a la imagen urbana, que el proyecto respectivo armonice en el ambiente predominante a juicio de la dirección, que el saliente no exceda de 60 centímetros contados a partir del paño de la construcción, que no existan líneas de conducción eléctricas a una distancia menor de 2 metros. Los voladizos, balcones, salientes, marquesinas, cortinas de sol o cualquier volumetría que afecte la fisonomía de los proyectos propuestos deberán ser autorizados mediante la licencia de la dirección. Solamente se autorizarán balcones de tipo abierto resguardados con el material más adecuado para armonizar el conjunto. El saliente de los balcones no debe exceder de 90 centímetros y deberán quedar a una distancia mínima de 1 metro de alejamiento de los linderos del predio contiguo y a 2 metros de las líneas de conducción. La altura libre de una marquesina, el nivel de banqueta al lecho inferior del elemento no será menor de 3 metros. La altura, anchura y materiales de una marquesina serán tales que no disminuyan la iluminación de la vía pública y del interior de la construcción en cuestión. El ancho de una marquesina podrá ser 40 centímetros menor al de la banqueta de su ubicación. Las marquesinas no deberán usarse como piso cuando estén construidas sobre la vía pública. Los parasoles o cortinas de sol en las plantas bajas de las edificaciones serán removibles o plegadizos. Ninguna parte de las cortinas de sol, incluyendo su estructura metálica de soporte cuando esté desplegada, no podrá quedar a una altura menor de 2 metros sobre el nivel de banqueta, ni podrá sobresalir más de 1 metro fuera del alineamiento, salvo aquellas que se coloquen en el borde exterior de las marquesinas. No se permitirán toldos en las fachadas cuando las banquetas tengan un ancho menor de unos 50 metros. Los toldos frente a edificios tendrán una altura mínima de 2,50 metros sobre el nivel de banqueta y su saliente podrá tener la anchura de esta menos la distancia que libre los postes o cualquier mobiliario urbano. Se podrá realizar la colocación de vitrinas adosadas a la pared de fachadas en edificios de carácter comercial con una saliente de máximo 10 centímetros previa autorización de la dirección. Es decir, debemos cuidar las marquesinas, banquetas, debemos cuidar todo eso. Todo eso debemos cuidar, marquesinas, banquetas y todo aquello que tenga un saliente, porque debe ser autorizado. Y si tenemos parasoles, cortinas de sol, deben ser removibles en cualquier momento. ¿Por qué? Porque están afectando la fisonomía urbana y las fachadas. Artículo 24. Los techos, voladizos, balcones, jardines y en general cualquier saliente deberán construirse o acondicionarse para evitar la caída o escurrimiento directo de agua sobre la vía pública. Artículo 25. Los propietarios de las construcciones con estos elementos deberán
conservarlos en buen estado. En caso contrario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 40 de este reglamento. Artículo 26. La construcción de voladizos o salientes no autorizados o que no acataren lo estipulado por este reglamento será considerada para todos los efectos legales como invasión de la vía pública y se procederá en los términos del artículo 40 de este reglamento. Intervenciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras dependencias involucradas. Artículo 29. Las edificaciones que se proyecten en zonas de patrimonio histórico o arqueológico del municipio deberán sujetarse a las restricciones de altura, materiales, acabados, colores, vanos y todas las demás que señalen para cada caso el INAH, el INVA, la Dirección General de Sitios y Monumentos de la SEDUE y esta dirección. No se permitirá falsear la apariencia de los materiales constructivos. Es decir, poner un material que parezca pero que no sea. En la arquitectura no podemos mentir, esa es una de las reglas. Artículo 30. Las edificaciones que requieren licencia de uso del suelo deberán acompañar a dicha solicitud los estudios de imagen urbana con el siguiente contenido mínimo: levantamiento de las fachadas del frente o frentes de la manzana donde se proyecta la edificación y de las manzanas o construcciones vecinas, mostrando la edificación proyectada en el predio que le corresponde. Reporte fotográfico del frente o frentes de la manzana donde se proyecta la edificación señalando el predio correspondiente. Justificación sobre la integración del proyecto a su entorno. Artículo 31. Es obligación de los propietarios o inquilinos, en su caso de inmuebles cuyos frentes tienen espacios para prados o árboles en las banquetas, el sembrarlos, cuidarlos y conservarlos en buen estado. Artículo 32. Es facultad de la dirección vigilar que los particulares solo planten en los prados de la vía pública árboles de especies convenientes, que no constituyan obstáculos o problemas para las instalaciones ocultas y áreas de servicios públicos, quedando prohibido a estos el derribar o podar árboles dentro de la vía pública sin la previa autorización de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Artículo 33. Cuando se establezcan ferias, carpas u otros espectáculos cerca de algún jardín o prado, estos deberán ser protegidos mediante alambrado o malla metálica, quedando prohibido el uso de alambre de púa, siendo responsables de su instalación los empresarios de dichos espectáculos, acatando las indicaciones que al efecto les sean señaladas por la dirección. Artículo 40. Los particulares que sin previo permiso de la dirección ocupen la vía pública o predios aledaños con escombro, materiales, tapiales, andamios, anuncios, aparatos o en cualquier otra forma, o bien ejecuten alteraciones de cualquier tipo en el sistema de agua potable o alcantarillado, en pavimentos, guarniciones, banquetas, postes o cableado del alumbrado público, estarán obligados, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales, a que se hagan acreedores a retirar los obstáculos y hacer las reparaciones a las vías y servicios públicos en la forma y plazos que al efecto les sean señalados por dicha dirección. En caso de que, vencido el plazo que se les haya fijado al efecto, no se hayan terminado el retiro de los obstáculos o finalizado las reparaciones a que se refiere el párrafo anterior, la dirección procederá a ejecutar por su cuenta y propiamente, es decir, con sus recursos propios, los trabajos relativos y pasará la relación de los gastos que ello haya importado a la tesorería del ayuntamiento. Con relación del nombre y domicilio del responsable para que esta dependencia proceda coactivamente a hacer efectivo el importe de la liquidación presentada por la mencionada dirección, más una multa de 1 a 3 tantos de la cantidad que tal liquidación ascienda. Hay que tener cuidado. Esto era lo que nos decía el artículo 40. Si algo se te está cayendo, nos mencionaba en el 26, si algo se te está cayendo y no lo reparas, lo podrá hacer la autoridad correspondiente y te pasará la nota más una multa de 1 a 3 tantos de lo que fue el trabajo. Entonces debemos estar al pendiente. Sembrar árboles. Los de la vía pública son responsabilidad de nosotros aunque estén en la vía pública. Tener cuidado de qué árboles sembrar.
Muchos ponen árboles que levantan banquetas. Hay un manualito por ahí que hizo el arquitecto Francisco Cárdenas Munguía, el doctor Francisco Cárdenas Munguía, sobre los árboles para sembrar en zonas urbanas de Colima. Busquen el manualito. No hay que quebrarse la cabeza, ahí está. Entonces, para que no estemos proponiendo cosas en fraccionamientos que al final de cuentas y al pasar de los años traerán más problemas que beneficios. Ahora sí, del alineamiento y número oficial. Artículo 43 nos dice que se entiende por alineamiento oficial la fijación sobre el terreno de la línea que señala el límite de una propiedad particular con una vía pública establecida o por establecerse a futuro determinado. En este último caso, señalada en proyectos aprobados por las autoridades competentes. Artículo 44. La dirección a solicitud del propietario de un predio en la que precise el uso que se pretenda dar al mismo y previa exhibición del título de propiedad o documento oficial con que se acredite su posesión legal, expedirá un documento con los datos del alineamiento oficial en el que se fijarán las restricciones o servidumbres específicas de cada zona o las particulares de cada predio, ya sea que se encuentren establecidas por los instrumentos de planeación o que conforme a las facultades que le confiere el artículo 5 de este reglamento las fije la propia dirección. No existirá la obligación de expedir alineamientos, números oficiales, licencias de construcción, ni orden o autorización para la instalación de servicios públicos en predios con frente a vías públicas si éstas no se ajustan a la planificación oficial o si no satisfacen las condiciones reglamentarias. Artículo 45. La ejecución de toda obra nueva o la modificación o ampliación de una que ya exista requiere para que se expida la licencia respectiva la representación o presentación de la constancia de alineamiento y número oficial. Ese es el primer trámite. Por eso lo estamos viendo el día de hoy. Los requisitos para tramitar la constancia de alineamiento y número oficial solo para colonias regulares. Ya sabemos que un asentamiento irregular, porque ya lo vimos, es aquel que no está debidamente incorporado al municipio, entonces ahí no podremos sacar una constancia de alineamiento y número oficial. Los requisitos son para colonias regulares. 1. Llenar y entregar el formato de solicitud de constancia de alineamiento y número oficial firmada por el propietario o poseedor legal. 2. Verificar o la copia del pago del impuesto predial del año en curso que no tenga adeudos, es decir, pago del impuesto predial al corriente. 3. Copia de las escrituras completas, constancia notariada o contrato notariado de compra-venta si está en trámite la escritura, transmisión patrimonial o copia de fusión, subdivisión, según sea el caso. 4. Copia de credencial de lector o identificación oficial del propietario por ambos lados. 5. Para el ingreso en la modalidad de urbanización y edificación simultáneas, pasar al área de identificación urbana para ver requisitos según sea el caso. Estos trámites duran de 3 a 5 días hábiles. Si vamos apenas a urbanizar y a edificar simultáneamente, generalmente primero se compran los lotes y después se edifican, pero también la ley está previendo que pueda ser urbanización y edificación simultánea. Ahora, ¿por qué nos piden alineamiento y número oficial todas las veces que vamos a remodelar o ampliar nuestra casa, aunque tenga muchos años? No lo piden para ver si no hay actualizaciones de los números que muchas veces se otorgan mal cuando recién inician los fraccionamientos, para ver si no ha habido actualización en los alineamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces las vialidades sufren modificaciones. Por eso nos lo están pidiendo y para ver si tenemos al corriente los pagos. Entonces, una y otra vez que hagamos trabajos en una vivienda o en un predio que ya esté, tendremos que mostrar esa constancia de alineamiento y número oficial. Antes, todavía, posterior al temblor, tiene pocos años, que una persona fallece y su INE en automático con el acta de defunción, porque ya está todo en sistema, se da de baja. Antes no era así, permanecía vigente, les digo porque pues a mí después del temblor del 2003 me tocó hacer trámites, no voy a decir en qué lugar, de personas que ya estaban fallecidas. Se cayeron las casas y pues se iban a reconstruir, eran sus papás, sus abuelitos y ya habían fallecido y la credencial seguía vigente.
Pues esto ya tiene de algunos años para acá que no, por lo tanto, una persona muerta que no se han cambiado los papeles del predio, no puede seguir esa persona haciendo trámites, porque ahora sí no los van a rechazar y estamos incurriendo en un delito. Se los digo por si no lo conocían, a lo mejor ya lo conocían. Como actividad, solamente vamos a responder estas 5 preguntas. Número 1, ¿cómo podríamos definir el alineamiento y número oficial? 2, ¿para qué es necesario el alineamiento y número oficial? 3, ¿por qué cada vez que se va a remodelar una casa se necesita el alineamiento o número oficial? ¿Cuándo ha pasado más de un año? Esto te lo acabo de responder, así que ya lo puedes poner de una vez. 4, ¿el alineamiento y número oficial siempre será el mismo? 5, si un vecino o vecina no respetó el alineamiento, ¿yo debo hacer lo mismo y solucionarlo con una multa? Quiero establecer criterios, porque muchos dicen, el vecino hizo lo mismo, yo también. ¿Dónde está primero nuestra integridad, nuestros valores y nuestro actuar correcto y de acuerdo a los reglamentos? Muchos no respetan y solucionan con multas. Aquí estamos viendo lo que está bien, lo que está mal, lo que nos conviene y lo que no nos conviene en nuestro actuar como futuros arquitectos. Muchas gracias por tu atención, doctora María del Carmen Asensio Mercado.